Alto, antes de comenzar, solo quiero tomar un momento de su tiempo para agradecer todo el apoyo que he recibido por mi historia. La verdad no esperaba mucho, ya que la subí cuando estaba algo enfermo y no tenía mucho que hacer. Así que, cuando vi que el primer capítulo tenía más de 2000 reproducciones me emocioné un poco. Eso sería todo, los dejo con el nuevo capítulo de esta historia. No se olviden de suscribirse, dejar un me gusta y un bonito comentario. The Loud House Fanfic recordando al hijo olvidado. Capítulo 10. El trato y la primera experiencia. Lucy sabía muy bien que hacer tratos con espíritus de los que no conocías, ni su nombre ni su origen era un juego peligroso. Sin embargo, después de todo lo que había visto, sus opciones eran pocas. El espectro inclinó la cabeza, su sonrisa eterna chorreando malicia. Bien, pequeña, yo juro cumplir mi parte del trato. El aire tembló al pronunciar ese nombre distorsionado, una palabra prohibida que no podía ser comprendida por oídos humanos. El eco de aquel juramento retumbó en las paredes invisibles del lugar, como un lamento de 1000 voces. El ente extendió su enorme mano, dedos largos como garras, en señal de cerrar el pacto. Lucy tragó saliva, estirando la suya con nerviosismo, pero entonces, Haiku intervino con firmeza. Espera. Yo también quiero formar parte del trato. La sonrisa del conejo se torció con algo de desprecio. Pero después de un par de segundos regresó a la normalidad, incluso se ensanchó aún más. ¿Y qué ganaría yo si te aceptara, pequeño cuervo? Gruñó con un tono molesto, casi ofendido por la interrupción. Los ojos heterocromáticos de Haiku brillaron con una calma calculada. Tendrías otro par de ojos para ver el plano físico, a cambio de que se me permita agregar una condición más. El ente se inclinó hacia ella, sus fauces abriéndose más de lo que debería ser posible. Su respiración hedionda golpeó el rostro de Haiku. ¿Una condición, para mí? Lucy intentó apartarla, con la voz quebrada. Haiku, no tienes que hacer esto. Este es un asunto mío, y de mi familia. Pero la gótica mayor negó suavemente con la cabeza, manteniendo su mirada fija en el monstruo. Está bien. No tengo nada más que hacer. Y esto parece interesante. Lucy apretó los labios, sabiendo que era mentira. Conocía demasiado bien a su amiga para no darse cuenta de que su verdadera intención era interponerse, arriesgarse y estar lo más cerca posible por si aquel ser intentaba traicionarla. El ser se le movió un poco en su lugar, como si no le gustara lo que estaba pasando. Pero al final regresó a la normalidad, como si hubiera pensado en algo nuevo y mucho más divertido para él. Tú me dejas ver a través de tus ojos. Pero ¿cuál es tu condición? Dijo el ente con su tono burlón. Quiero saber absolutamente todo lo que haces y dices. Respondió Haiku con firmeza, sin desviar la mirada. Y la monstruosa sonrisa se estiró aún más. ¡Qué lindo! Voy a tener a mi propia acosadora personal. Jajaja. El ser también sabía muy bien por qué el pequeño cuervo cuidaba tanto al pequeño murciélago, prefiriéndose con malicia a Haiku y a Lucy respectivamente. Entonces, por los siguientes 3 años, yo tendré la libertad de ir y venir de sus espacios mentales, a cambio de todo el conocimiento que tengo sobre tu hermano, y todo lo que haga yo en cualquier momento. Bien, es un trato. Jajaja. El ente extendió ambas manos, ofreciéndoselas a las chicas como si fuera un juego infantil. Chóquenlas. Venga ya. ¿Acaso no saludan aún? ¿Vil pecador? Las dos se miraron con duda. Pero la decisión ya estaba tomada. Lucy por su desesperación y deseo de saber todo lo que pudiera de su hermano. Haiku por su voluntad de proteger a su amiga y alumna de cualquier peligro. Finalmente, ambas tomaron las manos del monstruo y, al instante, unas lianas espinosas surgieron y atraparon ambas uniones de manos, apretando hasta casi hacerlas sangrar. Los espinos se enterraron, marcando sus almas con un símbolo invisible que ardía como fuego. El ser soltó una carcajada victoriosa. Bien, jajaja. He estado esperándote desde el principio, pequeña. Y como muestra de que soy un socio confiable, cumpliré mi parte del trato primero. Su figura comenzó a elevarse, mostrándose en toda su monstruosa altura, la oscuridad a su alrededor, distorsionándose. Entonces llevó sus garras a su propio pecho. Esto lo he preparado para ti, y lo actualizaré todas las veces que quieras. Con un gruñido gutural, enterró sus garras profundamente en su esquelético torso. Un crujido siniestro resonó, y como si hubiera perforado una presa, un líquido negro y viscoso comenzó a brotar a montones, cayendo en cascadas al suelo.
El agua sobre el que se encontraban se tiñó de inmediato, extendiendo venas oscuras en todas direcciones. El hedor era insoportable, como a hierro oxidado y podredumbre. Lucy, con los ojos muy abiertos, apenas podía respirar ante aquella visión. ¿Qué es eso? El espectro soltó una risa entrecortada, mientras terminaba de abrir lo más que pudo su pecho, solo para, un segundo después, meter su mano y sacar un libro rojo. Este contendrá todo lo que haga en todo momento, dijo con tono burlón, mientras se lo entregaba a Haiku. Sin cerrar aún la herida, volvió a introducir su mano, y esta vez sacó un libro distinto. Este era de un color blanco puro, con intrincadas decoraciones negras, y en el centro un pequeño rubí que brillaba tenuemente. Y este es el que tú más quieres, jajaja. El ser extendió la mano y le entregó el libro a Lucy. Ella lo tomó cautelosamente, sus manos estaban temblorosas por la anticipación de saber su contenido y el miedo que le provocaban las acciones del ser frente a ella. Gracias. El grotesco ente inclinó la cabeza, dejando escapar una carcajada deformada. Cuando leas esto, no me vas a agradecer nada, jajaja. Ambas góticas guardaron los libros en sus cuerpos, como si temieran que alguien más pudiera arrebatárselos. La sensación de frío que emanaban era tan intensa, que era imposible olvidar que no eran objetos comunes. Bien. Dijo Lucy con voz débil, pero decidida. Es hora de regresar a casa, Haiku. Sí, no creo que falte mucho para que amanezca en el mundo físico. Respondió la más pequeña, asintiendo con calma. Dieron unos pasos hacia lo que parecía ser una salida convocada por Haiku. Era un arco del tamaño de una puerta, de un color vino que contrastaba con el fondo oscuro del lugar en el que estaban. Pero justo cuando iban a cruzarlo, el ser las detuvo con un gruñido profundo que retumbó en todas direcciones. Un momento. Ambas se giraron lentamente, sus rostros pálidos. El ente, aún con la herida abierta en el pecho, las observaba con una sonrisa más amplia que nunca. Lucy Loud, yo, siendo tu juez y tu verdugo, y con todos estos testigos, te sentencio. De inmediato, aquel espacio se iluminó con miles de ojos que aparecieron en la oscuridad. Eran tantos que parecía que el cielo nocturno entero los observaba desde lo alto. Algunos lloraban, otros ardían de furia, otros solo miraban con indiferencia, pero todos, sin excepción, se centraban en Lucy. El ente levantó su brazo esquelético y proclamó con molesta voz. A partir de hoy y hasta que tu hermana mayor regrese, todas tus habilidades como despertada y caminante astral serán inútiles. Y solo podrás entrar a tu espacio mental. Un chasquido resonó, y de la nada aparecieron unos grilletes de luz verdosa en sus muñecas y tobillos. Lucy gritó al sentirlos, pues no solo aprisionaban su cuerpo, sino también su alma, como si hubieran sellado una parte vital de lo que es ser ella misma. Tú no puedes hacer esto. Protestó Haiku, con su voz temblando de rabia. Para eso tienes que ser un espíritu mayor, o un ente antiguo. Pero apenas intentó acercarse, una barrera invisible la detuvo, lanzándola hacia atrás como si hubiera chocado contra un muro inamovible. El espectro la ignoró y continuó su sentencia, con voz cargada de cruel diversión. Y bajo ninguna circunstancia podrás hablar de esto. Tendrás que dejar que tus hermanas y tus padres lo descubran por sí solos. Lucy apretó los dientes, con lágrimas de impotencia. Pero Lincoln necesita ayuda. La carcajada del ente llenó el lugar, vibrando en cada ojo que miraba. ¿Ayuda? Él ya no los necesita. Eres tú la que quiere creerlo, pero dime pequeña. ¿En algún momento él recibió tu ayuda? ¿O siempre fuiste tú la que dependió de él? Ja ja ja. Se quedó en silencio, con el corazón encogido. Lo odiaba admitir que tenía razón. Su hermano siempre era el que ayudaba y ella nunca había devuelto ese favor. Entonces, yo te condeno a sufrir las consecuencias de tus actos y de tus fallas. Con esas palabras, los ojos comenzaron a cerrarse uno por uno, y la oscuridad del plano astral empezó a devorarlas. Lucy y Haiku sintieron como su conciencia se desvanecía, cayendo en un abismo sin fondo. Yo, ¿por qué? Preguntó la mayor de las dos, confundida, pero luchando contra la fuerza que la arrastraba. El ente soltó una risa áspera, burlona, que se multiplicó como un coro. Porque me molesta la gente entrometida, jajaja. En un parpadeo, la negrura absoluta se cerró sobre ellas, tragándolas por completo. Cuando Loris se dio cuenta, ya estaban frente a la entrada de la habitación de Lucy.
En el centro del lugar, dibujado en el suelo, había lo que solo se podría describir como un círculo lleno de intrincadas figuras geométricas por todos lados. Era un círculo mágico, o eso creía. Vamos a ir al plano astral. Haiku ya nos está esperando. Dijo su hermana menor con total naturalidad. Ah, ok. Dio un paso atrás, deteniéndose por un instante antes de añadir con incredulidad. Espera, ¿qué? Recuéstate en el centro del círculo. Ordenó Lucy, ignorando por completo la expresión de confusión de su hermana. Miró el suelo, con las figuras brillando levemente bajo la luz de la lámpara. Sabía que su hermana menor tenía una comprensión mucho más grande que ella sobre lo paranormal. Pero la situación era un poco aterradora, ya que, no todos los días, tu hermanita te pide que te acuestes sobre un símbolo extraño en el suelo. Literalmente, dime que no me vas a sacrificar a una deidad oscura. Dijo, cruzándose de brazos y retrocediendo un poco. Lucy la miró con los ojos entrecerrados, un dejo de molestia mezclado con paciencia. Lori, soy una caminante astral, no una ocultista. Eso no la convenció. Después de todo lo que había pasado con Lincoln, y viendo lo que aquel ser le hizo a ella misma, su confianza sobre algunas cosas estaba seriamente dañada. ¿Y yo? ¿Por qué tendría que ir a donde sea que estés llevándome? Preguntó, esta vez con la voz firme. La pequeña gótica suspiró, tratando de explicarse con la mayor calma que pudo. Porque necesito toda la ayuda que pueda conseguir para... Pero dudó en terminar lo que estaba por decir. Replicó, frunciendo el ceño. Aunque Lucy había dicho que necesitaba ayuda, dudaba seriamente de que esto sirviera para resolver el problema que tenían con su hermano. Explícate, o no te ayudaré. Dijo, tomando una postura que decía que no se movería a menos que la gótica le diera una verdadera razón para hacerlo. Con todo lo de Lincoln y el experimento de Lisa, no quiero más problemas de los que puedo manejar. Lucy la observó un instante, evaluando si debía decirle todo o solo lo estrictamente necesario. Finalmente, se decidió, no obstante, su voz bajó hasta ser apenas un susurro. Suspiro. Está bien, te explicaré de la manera más simple que pueda, pero realmente las necesito. ¿Las? Preguntó, frunciendo el ceño. Sí, necesito la ayuda de las 7. ¿Quieres decir que el resto de nosotras han hecho esto? La incredulidad en su voz era evidente. Sí. Haiku no ha podido entrar en el espacio mental de Lincoln para ver sus recuerdos. Así que necesitamos hacer algo para llegar a él. Bueno, es normal, ¿no? ¿Ella no es de la familia? Dijo, intentando entender la situación, aunque con evidente escepticismo. Lucy negó con la cabeza. Eso no tiene nada que ver. Alzó una ceja, confusa. No se necesita ser de la familia para poder entrar al espacio mental de alguien. Un ejemplo de esto sería que si aceptas ayudarme, no iremos a mi espacio mental. Entonces, ¿a dónde iremos? Preguntó, aún con dudas. Al espacio mental de Haiku. Se quedó en silencio por un instante, tratando de procesar lo que decía su hermana menor. Si el resto de sus hermanas ya habían hecho esto con Lucy, entonces no tenía una verdadera razón para negarse. Aunque una duda surgió en su mente antes de aceptar la petición de ayuda de su hermana. Así que decidió preguntar antes de comprometerse con cualquier cosa. ¿Y por qué no puedes entrar? Inquirió con cautela. Hay alguien cuidando la puerta. Respondió la más pequeña, y por primera vez en toda su conversación, su voz dejó escapar un hilo de tristeza. ¿Quién? No lo sabemos aún. Bajó la mirada, y el tono de su voz transmitía preocupación. Solo que es su novia. Y por lo que dedujo Haiku, es alguien importante. Se quedó congelada unos segundos al escuchar esas palabras. Espera. ¿Lincoln tiene novia? Sí. Asintió, con un suspiro que cargaba más secretos de los que podía explicar. El aire a su alrededor parecía más pesado, como si la verdad que estaban a punto de descubrir las envolviera en un manto de incertidumbre. Entonces, todo esto. Susurró la mayor, teniendo un mal presentimiento de todo esto. Es más complicado de lo que pensé. El silencio se apoderó de la habitación por un par de segundos antes de que fuera roto por la lluvia. Te ayudaré. Dijo finalmente. Pero antes dime, ¿por qué solo 7 de nosotras?
Lucy la miró con cierta gravedad, consciente de que debía explicar con cuidado ciertas cosas, aunque no quisiera hacerlo. Sobre eso. Lily es muy pequeña para todo esto. Además, Lincoln la cuida de vez en cuando. Respondió con un suspiro. ¿Y quién más se negó? Preguntó, entendiendo el por qué la más pequeña de toda su familia estaba fuera de los planes. Lynn. Al escuchar ese nombre, no necesitó saber más. Sabía demasiado sobre la ominosa relación que existía entre Lynn y Lincoln. Al menos el lado de Lynn y su odio irracional, su obstinación, su incapacidad de reconocer sus errores. Y aunque hubiera preferido que la deportista de la familia las ayudara o, al menos, se arrepintiera, entendía que por ahora era mejor mantenerla alejada. Ella se niega a aceptar que lo que hizo fue un error. Continuó Lucy, con una mezcla de molestia y tristeza. Es más, ha intentado activamente sabotear nuestros intentos por reconciliarnos con Lincoln. El rostro de la pelinegra reflejaba un profundo pesar. Al ver esto, sintió un inesperado golpe de empatía. Ya que gracias a que sus recuerdos habían sido alterados, era consciente de cuán cercana era la pequeña gótica con Lincoln y cuánto le dolía haber perdido ese lazo especial. Si supieras todo lo que le ha hecho a él, la odiarías tanto o más que yo. Susurró Lucy, con un hilo de voz cargado de emoción contenida. ¿Qué quieres decir? Preguntó, su curiosidad mezclada con inquietud. Te lo mostraré cuando estemos en el espacio mental de Haiku. Respondió con firmeza. Lori dudó por un instante. La idea de entrar a un plano mental ajeno, de enfrentarse a algo que no comprendía del todo, la llenaba de miedo. Pero sabía que sus opciones eran limitadas en este problema, que intentaba buscar una manera de solucionarlo. Finalmente, respiró hondo y asintió. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó, mientras empujaba las dudas que tenía a un rincón de su mente. Lucy le dedicó una pequeña sonrisa, antes de caminar hasta su buró y sacar un termo negro de un cajón, sirviendo un poco del contenido en una pequeña taza. Normalmente con práctica podrías entrar a tu espacio mental sin ayuda, pero no tenemos tiempo para que aprendas desde cero. Explicó, extendiendo la taza hacia ella. Con el tiempo podrás hacerlo sin ayuda, como las demás, pero por el momento te ayudaré con el circuito mágico y el té. Añadió, con una expresión en su rostro que no alcanzaba a ocultar la gravedad de la situación. Tomó la taza de las manos de su hermana, un olor fuerte llegando a su nariz. Preguntó, dudosa de que si realmente quería saber la respuesta. No, y es mejor que así se quede. Respondió Lucy, evitando por alguna razón su mirada. Suspiró y decidió acatar la advertencia. Después de todo, a veces no saber ciertas cosas era la mejor manera de proteger la propia salud mental. De un solo trago, bebió el líquido verde moho. Su garganta se tensó un instante y luego, como si hubiera cruzado un umbral invisible, su visión se tornó borrosa. El mundo a su alrededor comenzó a girar y marearla, mientras el extraño brillo del círculo bajo ella parecía subir por sus piernas y envolver todo su cuerpo. Iré por ti a tu espacio mental. Dijo su hermana, pero apenas era audible, mientras su forma comenzaba a difuminarse entre el resplandor que la envolvía. Intentó hablar, pero no pudo. Su conciencia se rendía lentamente, hundiéndose en un sueño profundo, donde la lógica y la gravedad dejaban de existir. Cada fibra de su ser parecía estirarse y comprimirse a la vez, como si flotara en un océano de luz líquida. Respiró hondo, intentando aferrarse a algo familiar, mientras la atmósfera del lugar se distorsionaba a su alrededor, como si el espacio mismo dejara de existir. Cuando recuperó la conciencia, estaba en su habitación. En su cama. Pero no era la habitación individual que sus padres le habían preparado cuando regresó de la universidad, con paredes recién pintadas y muebles nuevos. No, era aquella otra, la que solía compartir con Lenny, años atrás, cuando el bullicio de su numerosa familia apenas dejaba espacio para respirar. El mismo papel tapiz gastado, los mismos pósters viejos, las marcas en la pared que el tiempo nunca borró. ¿Qué es todo esto? Susurró, confundida. Todavía sentía la mente nublada, sin recordar bien qué estaba haciendo ni cómo había llegado ahí. ¿Qué tenía que hacer? Murmuró, con un nudo en la garganta. Pero no pudo pensar mucho en eso, ya que el silencio de la habitación fue roto por una risa suave. Una risa que conocía demasiado bien. Una risa que llevaba años sin escuchar, o al menos eso le decía su mente confusa. Se quedó helada. ¿Lee Lincoln?
Su corazón dio un vuelco. Y no lo pensó ni un segundo. Salió corriendo de la habitación, ignorando la opresión en el pecho y la confusión que la embargaba. Sin darse cuenta de que, al mirar por la ventana, no se mostraba el mundo exterior. No había árboles, ni cielo, ni nada familiar, solo un vasto espacio en blanco, vacío y eterno. No se detuvo. Sus pies parecían llevarla por instinto hacia un único destino. Y en cuestión de segundos estaba frente a aquella puerta al final del pasillo. Sin adornos, sin pintura fresca, llena de marcas y golpes. Los recuerdos de todas esas veces en que ella y sus hermanas la habían abierto a patadas o empujones llegaron de golpe. Ahora, sin embargo, su mano le temblaba al posarse sobre la perilla. ¿Y si todo lo que pasó fue un sueño? ¿Una advertencia? Si había una mínima posibilidad de que así fuera, ella estaba decidida a asegurarse que esta vez no se repetiría. Esta vez sería diferente. Sería la hermana que debía haber sido, una digna de confianza. No dejaría que su único hermano cargara con todo. Con un gesto lento y temeroso, abrió la puerta. Y lo que vio dentro la golpeó directo en el alma, removiendo algo profundo, enterrado bajo capas de arrepentimiento y anhelos silenciosos. Era él. Su hermano estaba en su pequeño escritorio, inclinado sobre unas hojas, dibujando algo con la concentración inocente que siempre lo caracterizaba. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a resbalarle por sus mejillas. No podía detenerlas. Apenas pudo abrir la puerta, con la suavidad de quien teme romper un sueño, y entrar en la habitación. Casi al instante, él la notó. Lori, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Esa voz la atravesó por completo. No era la grave y distante voz del Lincoln adulto de su pesadilla. No, era la de un niño de 11 años, común y corriente, cercana y real. Lo miró con detenimiento. Su característica polo naranja, sus jeans azules, la manera en que giraba el rostro hacia ella con auténtica preocupación. Era él. Su hermanito. Y la miraba como siempre lo había hecho. Con amor. Lincoln, ¿te puedes acercar? Él frunció el ceño, confundido por la súplica en su tono, pero se levantó obedientemente. Sus pasos parecían tan frágiles que le dio miedo que se deshiciera si lo tocaba. Cuando lo tuvo a su alcance, lo abrazó con fuerza, temblando. Lo apretó contra su pecho como si temiera que se desvaneciera de entre sus brazos. Y en ese instante, descubrió lo cálido que era su pequeño cuerpo. Para ella, era la prueba irrefutable de que esto era real. Que el experimento de Lisa nunca había ocurrido. Que Lynn jamás lo había llamado mala suerte. Que ella aún no se había ido a la universidad. Que esos 5 años de silencio y olvido nunca habían existido. Aquí estaba él, su hermanito. Lori, Murmuró él, confundido por su llanto. El simple timbre de su voz la reconfortó más que cualquier palabra. Era tan diferente de aquel otro Lincoln de su sueño, que era distante y que la trataba como a una extraña. Sí, estoy bien. Solo necesitaba este abrazo. ¿estás segura? No respondió. Solo lo estrechó con más fuerza, como si quisiera grabar cada detalle de ese momento en su corazón. Y él, sin decir nada más, la abrazó de vuelta, con esa inocencia que siempre le había parecido tan pura. Permaneció así unos minutos más, flotando en un silencio lleno de sus emociones contenidas. Y solo cuando al fin pudo dominar el temblor en su voz, lo soltó con delicadeza. Escúchame bien, Lincoln. Dijo, con una determinación quebrada por la emoción. A partir de ahora, ya no tendrás que cargar con nuestras hermanas tú solo. ¿Por qué? Porque yo he descuidado mis responsabilidades como hermana mayor durante demasiado tiempo. Y creo que es momento de cambiar eso. Él la miró sorprendido, y sus ojos se iluminaron como pocas veces lo hacían. ¿En serio me vas a ayudar? No, Su voz sonó firme, aunque su corazón dolía. tú, me vas a ayudar a mí. La sonrisa que apareció en su rostro era tan pura, tan brillante, que le pareció insoportablemente hermosa. Eso es genial. Al fin podré intentar encontrar mi talento. Un calor indescriptible llenó su pecho. Ella sabía cuánto le pesaba ese tema a su hermano, su inseguridad, su búsqueda constante. Y en ese momento tuvo la idea más clara que jamás había tenido. ¿Y si yo te ayudo a descubrirlo? Él la miró con los ojos brillantes, casi incrédulo. ¿De verdad harías eso por mí? Claro. Para eso están las hermanas mayores. Esta vez, fue Lincoln quien se lanzó a sus brazos de manera tan repentina, que la desarmó por completo.
Lo sostuvo, cerrando los ojos, sintiendo en su piel cada latido de aquel instante. Hubiera querido que durara para siempre. Pero, como todo lo bueno en su vida, también aquello estaba condenado a terminar. Lori, lo siento, pero esto no es real. Dijo la voz de Lucy, suave y distante, como un eco en lo más profundo de su mente. Cuando parpadeó, todo lo que la rodeaba se deshizo como humo. Solo quedando ella, una cama demasiado pequeña, incluso para una sola persona, y su pequeño hermano, mirándola con aquellos ojos que tanto extrañaba. Esto es un producto de tu subconsciente. No quería creerlo. No quería aceptar que era un sueño, un engaño de su propia mente para darle lo que había perdido. Por más que me gustaría que te quedaras aquí un poco más, el tiempo se nos acaba. Pero Lucy, él está aquí. Susurró, aferrándose con fuerza a la camisa de Lincoln. Ya no tenemos que buscarlo, si lo cuidamos él no. Él no es real. Respondió Lucy con una calma cruel. Solo es una ilusión creada por tu mente. No eres la primera en vivir esto. Sintió que el corazón se le partía. No quería soltar a su hermano, no otra vez. Quería quedarse ahí, abrazarlo, protegerlo como debió hacerlo siempre. Pero en el fondo lo sabía. Esto era mentira. Y tarde o temprano debía despertar. ¿Hermana? ¿Ya te vas? Preguntó Lincoln, con esa voz frágil que la atravesó como una daga. No quiso mirarlo, porque no podía soportar ver ese rostro entristecido. Lo siento Lincoln, pero parece que tengo que irme. El niño bajó la cabeza. Dijiste que me ibas a ayudar a encontrar mi talento. La decepción en sus palabras se le clavó en el pecho. La expresión de tristeza en su hermanito era demasiado real, demasiado dolorosa. Lo sé, pero olvidé que tenía algo importante que hacer. Intentó explicar, aunque ni ella misma se creía sus palabras. Lincoln apretó los labios, y sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de ocultar. Sabía que esto iba a pasar. Murmuró. Mamá y papá siempre dicen lo mismo. Su voz temblaba, y aunque intentaba mostrarse fuerte, no podía engañar a nadie. Y esa impotencia la destrozó. Pero está bien. Añadió con una voz tan pequeña que apenas si la pudo escuchar. Aquellas palabras fueron como un cuchillo en su alma. ¿Cuántas veces el Lincoln real había callado su dolor? ¿Cuántas veces había pedido ayuda sin recibir respuesta? ¿Cuántas veces lo había dejado solo, creyendo que estaría bien porque él nunca se quejara? Las lágrimas le nublaron la vista al pensar en todo esto. No. Le dijo, con un nudo en la garganta. Esta vez no. Se arrodilló frente a él, obligándose a mirarlo directamente a los ojos, a esa mirada tan parecida a la del verdadero Lincoln. No quería saber cuántas veces esa expresión había empañado ese rostro sin que nadie estuviera para consolarlo. Te prometo que cuando regrese, voy a ayudarte, ¿de acuerdo? Él no contestó, apenas levantó la vista, como temiendo creerle. Esta vez lo digo en serio. Insistió, extendiendo su meñique. Vamos a dedicar todo un día a buscar tu talento, solo tú y yo. Es una promesa de hermana mayor. Lincoln parpadeó, dudando. Pero finalmente, alzó su pequeño dedo y lo enganchó con el de ella. ¿Lo prometes? Preguntó en un susurro quebrado. Lo prometo. ¿Y si no cumplo? Tragó saliva, intentando sonreír. Que se pierda mi celular. Un destello de una sonrisa iluminó por un segundo los ojos del pequeño Lincoln frente a ella. ¿Y si yo no cumplo? Que se pierda toda mi colección de cómics. Ambos sonrieron, pero su sonrisa estaba hecha de lágrimas. Ella sabía que no volvería a verlo, que era solo un reflejo de lo que había perdido, pero, aún así, quería atesorar ese momento. Lo abrazó con todas sus fuerzas, como si al hacerlo pudiera evitar que desapareciera. Te amo, hermanito. Susurró contra su cabello, temblando, como si con esas palabras pudiera pedirle perdón por todo lo que no hizo. Y en silencio, mientras lo estrechaba, deseó que, en algún lugar, el verdadero Lincoln pudiera sentir cuánto lo amaba. Lo siento, hermana. Olvidé que... Solo guía el camino, Lucy. Y de esa manera, Lucy la llevó hacia algún lugar desconocido. Continuará.